A todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Hoy vamos a estudiar lo que es el Salmo 52. El Salmo 52 es un salmo que nos invita a reflexionar acerca de lo que se llama la Lashon Hara. La Lashon Hara significa la lengua mala. Cómo muchas personas utilizan su lengua para hacer el mal. Muchas de esas personas tú las encuentras en diferentes círculos, especialmente en círculos religiosos. Existen muchos individuos dentro de tu misma iglesia, tu misma congregación, que utilizan la lengua no para alabar a Dios, sino para hacer el mal. ¿Y cuál es el final de esas personas? Bueno, pues los vamos a estudiar hoy en el Salmo 52. El Salmo 52 empieza de la siguiente manera. En el primer verso dice al músico principal masquil de David, cuando Doeg el edomita vino y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Si usted se va a Primera de Samuel, capítulo 21, ahí usted va a encontrar la historia de qué fue lo que pasó entre David, Ahimelech y Doeg. Pero lo voy a leer antes de pasar al salmo en sí. Dice, vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados a la presencia del Eterno, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante del Eterno uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Vamos a dejarlo aquí, le di el contexto. Fíjense lo que pasó. David, recuérdense que David estaba huyendo de Saúl, tenía varios días, tenía hambre, pasa por Nob, ahí estaba el sacerdote Ahimelech, había unos panes, David le pide comida a Ahimelech lo único que tenía disponible era pan, el pan sagrado, el cual no se podía dar a, a personas fuera del sacerdocio, era el pan sagrado, el pan de la proposición. Sin embargo, viendo la necesidad que tenía David, tenía hambre y sus criados tenían hambre, Ahimelech actúa en misericordia y le da ese pan a David. Pero fíjense el contexto. Y ahí hay otro dato que dice que Doeg estaba ahí. Y yo quiero que usted se quede pensando en el verso 7. Dice, y estaba allí aquel día detenido delante del Eterno, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Con ese dato en su cabeza, vamos a leer ahora lo que dice el Salmo. Dice verso 1, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Primero, Doeg era un individuo que tenía una posición jerárquica dentro del pueblo de Israel. Era una persona
que le servía a Saúl, era uno de sus asesores, tenía sabiduría, era un estudioso, vivía orando en el tabernáculo. ¿Cómo yo sé que vivía orando en el tabernáculo? Porque ahí lo dice, en el verso 7, dice, y estaba allí aquel día detenido delante del Eterno, uno de los siervos de Saúl. O sea que Doé estaba orando, o Doé estaba orando. Doé estaba ahí contemplando la presencia del Señor. Ahora, como un individuo que está orando, contemplando la presencia del Señor, actúa de una manera tan equivocada? Si usted continúa leyendo Samuel, por causa de lo que Doé hizo, que fue luego donde Saúl, y le dijo a Saúl que David estaba con Ahimelech, etcétera, etcétera, etcétera. Saúl da la orden y más de 80 sacerdotes murieron ese día. Dice, miren lo que dice el verso 8 en Samuel. Y David dijo a Ahimelech, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Pero fíjense lo que pasa después. Después de eso, en el capítulo 22, dice en el verso 6, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. En el verso 9 dice, entonces Doedomita, que era el principal de los siervos de Saúl, fíjense que dice principal, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Agitó, el cual consultó por él al Eterno y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Por ese testimonio, por esa lengua mala que tuvo Doeg, ocasionó la muerte de más de 80 sacerdotes y sus mujeres y sus hijos, o sea que murieron aproximadamente, si usted calcula, más de 300 personas por lo que dijo Doé. Y en ese contexto es que David desarrolla este salmo. Verso 1, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios en continua. En Proverbio 24, 19, 20 dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Entonces David le está diciendo, le dirige este salmo a Doé. El poder de Doé, a pesar de ser una persona que oraba en el tabernáculo, que estudiaba, que ocupaba posición de autoridad, que tenía sabiduría, que era inclusive un juez dentro del mismo Israel, el poder de Doé, a pesar de que Doé tenía todas esas bendiciones, no lo utilizaba para bien. Al contrario, lo utilizaba para traición y para violencia. Es como Simón el mago. Hechos 8, 9 al 24, dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se tiene con dinero. Romanos 2:4 dice, o menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longevidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, David le está diciendo esto a Doé, mira, Doé, tú estás lleno de tu maldad, tú tienes poder y todo lo que tú tienes perfecto y tienes sabiduría y tú tienes honor de hombre y tú tienes estatus dentro del pueblo de Israel, pero la misericordia de Dios continua. La misericordia de Dios continua. Fíjense que David venía de una familia muy humilde. Doé no venía de una familia humilde. Doé tenía poder. David no. David no tenía poder.
David era un pastorcito. Doé no. Pero fíjense la diferencia entre uno y el otro. Mientras uno estaba chismeando, murmurando y llevando noticias negativas y provocando mal, aún teniendo tanto poder, David utilizaba su lengua era para alabar a Dios. Así tú te encuentras muchos hermanos en las congregaciones que tienen, que son líderes, que son estudiosos, que vinieron de una familia reconocida dentro del pueblo, etcétera, etcétera. Y no solamente te lo encuentras en la religión, en todo lado tú te encuentras eso. Que esas personas, a pesar de tener tanto poder y tantos beneficios que Dios le ha dado, lo que lo utilizan es para el mal. Son envidiosos. Eso fue lo que le pasó a Doé. Dice verso 2, agravios maquina tu lengua, con navaja afilada haces engaño. Miren, dice agravios maquina tu lengua, con navaja afilada haces engaño. La mayoría de las personas que andan chismeando, murmurando, llevando noticias negativas, cosas malas dentro del pueblo, son como esa navaja. ¿Qué pasa con la navaja? Que cuando tú te cortas con una navaja, en el momento tú no sientes el corte. En el momento tú no lo sientes, pero después te comienza a doler. Y después tú te das cuenta que está botando sangre. Así son esas personas que llevan maquinaciones con su lengua. En el momento tú lo ves a ellos hablando bien del otro, todo muy planificado, todo muy... Pero después te meten ese veneno tan sutil. Así es que la mayoría de esas personas actúan, que por delante son una maravilla, pero adentro están podridos. Y cuando te están hablando son como esa serpiente venenosa. Tú tienes que tener cuidado porque el chisme afecta al que lo dice, al que escucha y del que se habla. Y en la Biblia se compara el chisme, en la tradición judía se compara el que anda chismeando y llevando cosas negativas con su lengua a un asesino. Salmo, Proverbio 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y Santiago 3, del verso 6 al 8, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ningún hombre puede domar su lengua. La lengua es poderosa. Fíjense lo que Doeg hizo. Por ese chisme que fue a llevarle a Saúl, provocó la muerte de más de 300 personas. Solamente por decir esa palabrita. Anteriormente, aunque la Biblia no los registra, pero sí la tradición judía los registra, y hay unos indicios dentro del libro de Samuel que te da a entender eso, que Doeg ya había hablado bien de Saúl, bien de David delante de Saúl, pero era con una segunda intención. ¿Por qué? Porque lo que él le hablaba a Saúl de David era para que Saúl se sintiera inferior, porque le decía, mira, David es una persona elegante, David es un guerrero fabuloso, David es esto, David es lo otro, David es inteligente, David es un guerrero virtuoso, dice la tradición, que quien asesoró a Saúl, cuando Saúl estaba con endemoniado con ese espíritu que lo atacaba, de que le pusiera la musiquita para tranquilizarlo, fue Doé. Doé fue que asesoró a Saúl y le dijo, Saúl, mira, y hay un muchacho de esta familia, de esta familia, de esta familia, que te puede ayudar con eso, pero el tema era que Doé lo estaba haciendo en modo envidia, porque ya él estaba teniendo su coartada, ya él estaba lavándole la cabeza a Saúl, porque a veces no te lavan la cabeza diciéndote cosas malas directamente de la otra persona, te van lavando la cabeza diciéndote cosas supuestamente buenas, pero es mentira. Así hay muchas personas, uno tiene que tener cuidado de quién se rodea y de lo que uno escucha. Miren, cuando tú hablas, tu lengua es un canal espiritual. Y cuando tu lengua está corrupta, genera juicios. Y uno tiene que tener cuidado con lo que uno habla. Y tiene que tener cuidado a quien uno escucha.
En Mateo 26, 59, 60 dice, los principales sacerdotes buscaban falso testimonio contra Yeshua y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Noé manipuló su lengua para destruir. Los enemigos de Yeshua usaron su boca para condenar al justo. Seguimos con el verso 3. Dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Siempre en la humanidad, esto de manera progresiva, hay un concepto de inversión moral. Los malvados se caracterizan por tener una moral inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos aman la mentira, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y eso eso usted lo mira hoy en la sociedad, hoy día, y usted se da cuenta de lo que está pasando, que muchas personas, muchos individuos están llamando a las cosas buenas, la están llamando malas. Miren, los otros días yo estaba escuchando un programa de un dominicano, de un compatriota dominicano, y él estaba alabando, alabando a un grupo de jóvenes. Eso fue público, eso está en la radio, en un programa pregrabado en YouTube, que él estaba diciendo, miren, hay un grupo de jóvenes que eran unos hackers que hackearon YouTube, Netflix, todas esas plataformas de pago la tenían hackeada. Y esos tipos son unos genios, porque esos tipos le ahorran a una gente. O sea, él estaba enarbolando el robo. Señores, usted no puede pagar a una plataforma pirata que está pirateando una señal de un programa y de películas y de muchísimas cosas en internet, porque eso es robar, eso es robo, eso es robo. Usted no le puede llamar a los robos, a lo que es robado, bueno, eso es malo. Hay diferentes plataformas en internet y las personas, muchas de esas plataformas son de cobro, pero hay un grupo de individuos que cogen y piratean esas señales y te la venden más barata. Tú como cristiano, tú no puedes comprar ese tipo de cosas, porque eso se llama robar. Si tú no puedes pagar una cosa, no la puedes pagar y punto. Pero tú no puedes decir que eso que está bien, pagarle un servicio a una persona que tú sabes que estás robándole a otra institución o a otras personas su esfuerzo, su sacrificio. Yo sé que a veces a veces se le pasan esos temas, esos conceptos, que sé yo qué, pero yo me he dado cuenta que en República Dominicana y en Latinoamérica entera se ha normalizado la corrupción, se ha normalizado llamar a las cosas malas buenas, y eso está mal. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuándo los hombres aman más las tinieblas que la luz? Cuando obran en mal. Cuando los hombres obran en mal, aman más la oscuridad. Las obras malas están condenadas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasa? Que con el tema de los conceptos de la gracia y las teologías de la salvación cristianas, y más de hoy día, que son unos conceptos que no son bíblicos, te han normalizado de manera indirecta obrar en mal. Vuelvo y repito, el concepto de gracia que muchas comunidades cristianas y muchas teologías que en el cristianismo hay, te han normalizado el concepto de las obras malas. Porque como no hay nada que tú puedas hacer para ser salvado, ellos infieren de esa conducta, de eso, que como que tú no tienes que hacer nada y no importa lo que tú hagas porque tú siempre te vas a salvar. Pero las obras malas conducen al infierno.
Y las obras malas hablan de tu amor por el mal. Cuando tú obras en mal, tú estás del lado de la oscuridad. Segunda Tesalonicenses 2, 10 al 11 dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. El amor de la verdad para ser salvo, el que no recibe el amor de la verdad, no puede ser salvo. Pero el que hace obras malas recibe un poder engañoso. Seguimos avanzando, que ya se me está acabando el tiempo. Verso 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Doé, por esa conducta tan mala de Doé, sus obras malas, iba para el infierno, que David le está diciendo. Tú vas para el infierno, papá. Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Eso es lo que David le está diciendo. Usted va para el infierno, Doé. Te vas para el infierno, papá, porque tus obras no son buenas. Y dice Isaías 14:20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. El que habla mal, mata al otro. El que habla mal, mata a los demás. Y Mateo 15:13 dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Wow, eso está fuerte. Analice bien lo que Yeshua está diciendo ahí. Verso 6, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, miren, la maldad tiene su fin. La maldad tiene su fin. Los justos van a ser vindicados. No crean que el desbalance moral que hay hoy en día, que la inversión de la moral que hay hoy en día va a seguir perpetuamente. No, eso va a llegar a su fin. Mientras más alta es la inversión moral, más fuerte va a ser su caída. Verso 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Doé tenía muchísimas riquezas. Y no estoy hablando de elementos materiales, también estoy hablando de sabiduría, poder, etcétera. Pero él no puso a Dios por su fortaleza. ¿Qué es lo que hizo? Porque era que Doé estaba complejado. Doé era un envidioso, amados hermanos. Ese es el problema. Y los envidiosos, a pesar de tener tantas virtudes, porque tienen muchas de esas personas que están en envidia, tienen cosas muy buenas dentro de sí, pero ellos están pendientes de lo del otro y deseando lo del otro. Y en vez de usar las cosas buenas que ellos tienen para bien, utilizan las cosas buenas que ellos tienen para hacerle mal a los demás. Utilizan su sabiduría para mal, utilizan su poder para mal. Por la envidia, el envidioso siempre es así. El envidioso siempre es así. Dice, verso 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Sí, Doé, verdaderamente tú estás con tu apariencia de piedad orando aquí en el tabernáculo, pero tú con tu lengua estás destruyendo muchísimas cosas. Tú lo que tienes tu fama de tu gente y tu poder, pero yo, David, estoy como un olivo verde en la casa de Dios. Y yo confío, no en mis virtudes, no en mis herramientas, no en nada de eso, no. Yo confío en la misericordia de Dios, que es eterna y para siempre. Aquí David se está comparando con un olivo. ¿Qué significa unción? La vida, la presencia de Dios. Eso es lo que está haciendo David. Eso es lo que está haciendo David aquí comparándose con eso. David nunca confiaba en las fortalezas que él tenía. Y cuando Y él sabía que tenía fortaleza, pero nunca sus victorias se le atribuyó a su fortaleza, sino a Dios, porque Dios era el que le daba esa fortaleza. Verso 9, te alabaré para siempre porque lo has hecho así, esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Fíjense lo que David estaba haciendo. David, ¿qué hace? Alabar a Dios con su boca, bendecir a Dios en todo tiempo, bendecir a Dios en todo tiempo. Eso era lo que David estaba haciendo. Salmo 34:1 dice, bendecirá al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca.
La alabanza estaba de continuo en la boca de David, pero la lengua mala, el chisme, las murmuraciones, las noticias negativas, las noticias falsas, los falsos testimonios estaban en la boca de Doeg. Y fíjense que Doeg vivía metido orando. Supuestamente Doeg vivía orando en el tabernáculo día y noche. Día y noche. Día y noche. Entonces, eso se da en todos lados, amados hermanos. Ese tipo de personas que, que tú la ves metida en las iglesias, supuestamente viven con una apariencia de piedad. Supuestamente viven hablando bien de otras personas, pero por debajo es mentira. Ellos adentro están podridos. La envidia, son hijos del padre de la mentira. Son hijos del diablo, aunque estén metidos en la iglesia. Aunque tú lo veas que aparentan ser santos, con la lengua de ellos son una navaja. La lengua de ese tipo de gente son una navaja, amados hermanos. No tiene que tener cuidado con eso. Porque no es que diga, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Yeshua le va a decir, apartado de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque no hicieron las obras buenas. No cumplieron con la ley de Dios. No cumplieron con la ley de Dios. Era una persona, la mayoría de las personas que actúan así siempre viven en una inseguridad. Siempre se sienten inseguras. Siempre se sienten inseguras. Y como están tan inseguras, hablan mal de los demás. El Doé tenía sabiduría, tenía honor, tenía conocimiento de la ley de Dios, tenía estatus dentro de la sociedad y tenía poder. Pero su inseguridad lo llevó a tener envidia de David, a despreciar las cosas buenas que Dios le había dado a él y a utilizarla para hacer el mal. Dice la tradición que Doeg murió cuando tenía 34 años. Y en vez de ser recordado como una persona de bien, fue recordado como un individuo de mal. Fue muy conocido en el pueblo de Israel lo que Doeg hizo. Que por su chisme murieron más de 80 sacerdotes y en total alrededor de más de 300 personas. Entonces uno tiene que tener cuidado, amados hermanos. A diferencia de David, que venía de una familia muy humilde, también venía pastor de ovejas, perseguido, humillado, malentendido y sin poder. El legado de David fue grande, fue grande, fue grande. ¿Por qué? Porque la alabanza a Dios estaba de continuo en su boca y su confianza no estaba en lo que él tenía, sino en Dios. Cuidemos lo que nosotros decimos con nuestra lengua, amados hermanos. Cuidémonos de lo que nosotros hablamos acerca de otras personas, porque a veces, aunque uno no lo entienda, y uno tal vez supuestamente todo contento, no, un chismecito sano. Esos chismecitos sanos pueden producir muerte. No hay chisme sano, amados hermanos. No hay chisme sano, a menos que no esté en peligro la vida de un individuo o esté en peligro otro individuo. Uno tiene que tener cuidado con el tema de los chismes y de lo que dice y de lo que ve. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre poderoso de Yeshua. Shalom a todos, bendiciones.